pero la única forma de aprender las tablas es así, practicándolas. Y así que de esa manera, por lo menos, primer contacto, ¿no? Uno cuando lo toma después. Ahora, yo tengo que decir, a lo mejor hacer una mea culpa, porque las tablas que tienen ustedes son un poco distintas, ¿no? Desgraciadamente, ese formato es un formato que lo tuvo, digamos, el reglamento en uno de los primeros tomos que tengo yo. Entonces yo lo saqué de ahí. Pero el tomo actual, en realidad, si ustedes entran en directemar.cl y buscan el TM035, que es la sigla que tiene el reglamento, van a encontrar las mismas tablas que les mostraron hoy día. Y por otro lado, creo que es muy importante ese reglamento tenerlo, conocerlo, incluso imprimirlo y tenerlo en la oficina. Porque tenemos que trabajar con buzos que están reglamentados por ese reglamento. Y nosotros mismos tenemos que también tener cierta reglamentación a través de ese reglamento. Entonces yo creo que vale bien la pena poder tenerlo. Este reglamento vale 2.700 pesos. Bájelo en internet gratis. Está el PDF. Yo traigo aquí, no puedo vender Bueno, para poder entrar en este nuevo modelo, ¿no? Ayer hablamos del modelo holdaniano, ¿no? De Holden y los neo-holdanianos, que es la representación gráfica, o sea, los modelos holdanianos son la representación gráfica a través de estas tablas. En el fondo, estos mecanismos que hablamos del M-value, ese tipo de cosas, se representan en las tablas donde están las paradas de compresión. Yo voy a repasar solamente un poco lo de ayer para entrar en materia, ¿no? Y ayer, a raíz de que ayer me hicieron un comentario alguna persona por ahí que no entendió algo, entonces probablemente muchas otras personas no entendieron. Entonces voy a tratar de repetir un poquito algo que puede ser complejo. Entonces, dijimos que la descompresión en el modelo de neo-holdaniano, ¿no es cierto?, usan los famosos M-value, que es la máxima diferencia de presión tolerable antes de la formación de burbuja. Ojo, esto es antes del año 60. La tensión del gas disuelto en un compartimento tisular y la presión del gas de la sangre. O sea, hay una tolerancia, ¿no?, que la reflejamos nosotros en esta botellita, ¿no?, en que le bajábamos la presión hasta cierto punto y no aparecían burbujas. Esa tolerancia es el M-value. Bajando más la presión, ¿no es cierto?, van a aparecer las burbujas. Y volviendo a cerrar la tapita, se acaban las burbujas, ¿no? Y también llegamos a este siguiente diapositivo, ¿no?, en que se mostraba que después de un buceo, como el que analizaron ustedes, como el que analizaron hoy día, ¿no es cierto?, se acumula nitrógeno en distintos tejidos dependiendo de los tiempos medios, ¿no? Entonces, estos tejidos que tienen lo rápido, que se acumulan mucho más nitrógeno más rápidamente, también se elimina más rápidamente, ¿no es cierto? Pero en el ascenso, uno de estos tejidos, ya sea el rápido, los medios o los lentos, dependiendo del tipo de buceo, va a indicar la parada de descompresión. No necesariamente es el mismo compartimento que indica la parada de descompresión, pero sí uno de estos compartimentos en un momento dado va a llegar al M-value máximo y va a decir stop, ¿no? Entonces hicimos un monito, ¿no?, en que veíamos acá en profundidad, ¿no es cierto? Aquí estamos a punto de ascender, a punto de subir, ¿no?, hacia allá vamos a subir, y tenemos, ¿no es cierto?, este gas disuelto en el tejido y el gas respiratorio a la misma presión, o sea, hay una saturación. Aquí en este punto, antes de subir, tenemos el gas disuelto que está en el tejido y el gas respiratorio por donde llegó ese gas a la misma presión, o sea, está saturado. Y empezamos a subir, ¿no? Empezamos el ascenso. Entonces, ocurre que va a bajar la presión ambiental, ¿no? A medida que vamos ascendiendo hay menos presión. Y el M-value va a ir apareciendo por algún lado, pero el gas inspiratorio va a bajar también, ¿no? El gas inspiratorio, ¿cierto?, gas respiratorio, con el cual se va a producir la diferencia con el gas disuelto, va a bajar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener una gradiente entre el gas del tejido y el gas respiratorio, porque ascendimos. Acuérdense que el gas respiratorio cambia instantáneamente junto con el ascenso y se equilibra por el regulador a la presión donde estamos. Por lo tanto, el gas respiratorio es muy rápido en cambiar. En cambio, el gas del tejido es muy lento o es más lento. Dependiendo del tejido, es mucho más lento. Por lo tanto, nos va a indicar en un momento dado este valor de esta gradiente es suficiente, no más. Porque si usted se pasa al lado de acá, puede tener burbuja. Entonces, llegamos a este punto y paramos, ¿no? Se hace una parada del tiempo que diga la tabla para esperar que este gas en esa parada
como no cambia la presión, se sigue disminuyendo su presión, ¿no es cierto? Y va a llegar en un momento dado a tener la misma presión que tiene el gas de acá, del gas inspirado, y aquí tenemos permiso, ¿no es cierto?, para continuar a la otra pasada, en donde de nuevo se produce otra gradiente, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a volver a hacer esta parada, por lo tanto vamos a tener que cambiar este gas de modo que quede de nuevo a la misma altura y así seguir para arriba, ¿no? O sea, lo importante es que el gas respiratorio cambia rápidamente, el gas del tejido cambia lentamente, y la parada permite que esa lentitud del gas que está en el tejido vaya saliendo, bajando, bajando, y nos permite seguir subiendo. El método holdaniano y neo-holdaniano hablan de la máxima gradiente, ¿no? Y entrábamos en esta tablita, ¿no es cierto?, que era media compleja, pero en que aquí veíamos el M-value, aquí llegamos con nuestros gases, ¿no es cierto?, que habíamos visto ahí, los colocamos en la tablita de acá, aquí, ¿no es cierto?, en la entrada, y estamos ascendiendo, y empezamos a jugar con la pelotita, ¿no? Entonces aquí dijimos que íbamos a usar un solo ejemplo de manera de poder ir entendiendo, porque lo otro era demasiado complejo. Entonces usamos un tiempo medio, ¿no es cierto?, acá, que vimos que topó a la primera parada, paramos, ¿cierto?, empezó a bajar la presión hasta cierto punto en que pudimos seguir, de nuevo nos paró el tiempo medio en otro compartimento, en el mismo compartimento, paramos de nuevo, mientras tanto empezó a bajar de nuevo la presión del gas del tejido, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, pudimos salir, ¿no? O sea, este es el método holdaniano que explica la tabla que ustedes vieron. ¿Por qué las paradas de compresión? Pero este método de 2 más 2 son 4, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que es más o menos rígido, hay tiempo exacto, casi con segundos en algunas partes, ¿no? El tema es que esto en el fondo es medio determinista, ¿no? Si uno lo cumple, no le pasa nada, pero si uno no lo cumple, uno se enferma. Entonces, qué fácil es no enfermarnos si lo cumplimos. Yo diría que es como demasiado matemático, ¿no? Como que le falta un poco la biología. Entonces nos quedamos en un esquema o en un modelo matemático, verdaderamente matemático, ¿no?, aplicado a la biología, ¿cierto?, a través de muchos años, ¿no?, y aquí en Chile hasta los días de hoy. Pero ocurre que hay personas que cumplen este protocolo, cumplen esta tabla exactamente igual, y en forma inmerecida enferman. O sea, no están protegidas por la tabla. O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esto no es seguro, ¿no? Entonces, naturalmente que entramos en un terreno bastante complejo. ¿Por qué? Esto es la que vimos hoy día, ¿no es cierto?, el buceo, la profundidad, el tiempo de fondo y todas las paradas de compresión, y salimos acá y estamos bien, ¿no? Ni un problema. Pero resulta que no consideran las burbujas, ¿no es cierto?, que están adentro, que no se ven, que no causan la enfermedad inmediata, ¿no?, que se le dio el nombre de silentes, ¿no?, y que ocurre después del buceo, ¿no es cierto?, una ola de burbujas, de micro burbujas, que siguen saliendo, que siguen desarrollándose después del buceo perfectamente bien que hicimos con nuestra tabla. Entonces aquí hay una cosa que no considera el método holdaniano, ¿no? Todo esto no existe para el método holdaniano. Y es lógico, porque el método holdaniano fue hecho en el año 1960. Esto aparece cuando aparece el Doppler, ¿no? Y llega alguien y dice, a ver, hagámosle un Doppler a los buzos que cumplen con la tabla. Y resulta que tenían micro burbujas circulantes, ¿no? O sea, este aparatito, ¿no es cierto?, que se comienza a usar, detecta, ¿no?, detecta estas micro burbujas, ¿no?, que no las detecta el método holdaniano, porque el método holdaniano, cuando hay enfermedad de compresión, hay burbujas grandes, macro burbujas, no micro burbujas. Pero estas micro burbujitas, cuando las detectaron, ¿no?, dijeron, ah, pero son silentes, no hacen nada porque yo me siento bien, no pasa nada, ¿no?, y no tengo enfermedad de compresión, no tengo parálisis, no tengo dolor, no tengo nada. O sea, son silentes. Y hagamos un poco los lesos. Entonces, este es el tema que nos convoca hoy día, en cómo disminuir las burbujas silentes, ¿no? Hoy día, ahí está el buceo, ahí está estudiando el buceo. ¿Cómo dejamos de percibir burbujas silentes, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez un poquito a la primera clase que hablamos de física, ¿no?, en que aparecía este término de cavitación,
y tribonucleación, ¿no? Que son maneras de que los gases pueden pasar de disolución o de micronúcleos, ¿no? Porque acuérdense que los gases nunca son líquidos, siempre son gases, aunque sea una molécula de nitrógeno, es gas, ¿no? Entonces, por cavitación, por menor presión, puede que esta micro burbujita crezca, ¿no? O aparezca, ¿no es cierto?, el gas disuelto aparezca en micro burbuja, y la fricción, ¿no?, que se llama tribonucleación. Entonces, el método holdaniano y neo-holdaniano se preocupaba de esto, de estas burbujas de novo, las burbujas que aparecían, las burbujas que aparecían en los perros y en los chanchos cuando los descomprimían tremendamente, ¿no? Entonces, esto es obvio, son burbujas tisulares, pero es que estas otras burbujas están en la sangre, ¿no? Y crecen a partir de los micronúcleos, ¿no? Por distintas maneras, por distintas formas, ¿no? Aquí vamos a ver una diapo en que por cavitación los micronúcleos, por nucleación, ¿no es cierto?, que están invisibles, que están en micrones, ¿no? En 1 micrón, 2, 3, 5 micrones, ¿no es cierto?, empiezan en un momento dado a crecer, se agregan y al final pueden aparecer burbujas visibles. Cavitación, nucleación, crecimiento de burbujas, aquí en caso de la superficie hidrofóbica, grasa. Y el otro concepto que quería mostrarle un poco esto de la tribonucleación, que más o menos es algo como esto, ¿no? El agua no tiene burbuja, pero si hay un movimiento en el agua, algo que la remezcla, ¿no?, empiezan a aparecer burbujas, ¿no? Empiezan a excitarse estas burbujas, estas micro burbujas disueltas en el agua, empiezan a excitarse y empiezan a confluir y empiezan a aparecer burbujas debajo del agua. O sea, el agua tiene nitrógeno y oxígeno del aire, lo tiene. Por lo tanto, si nosotros en un momento dado, después de un buceo, estamos saliendo lleno de nitrógeno, o sea, tenemos una cantidad de nitrógeno que perfectamente bien, ¿no? Este ejercicio físico por buceo pueden excitar, pueden estimular y pueden provocar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por otro lado, habíamos hablado de la ley de Laplace, ¿no? Recordémonos que mientras más chico el radio, mayor es la presión, y aquí, ¿no es cierto?, la burbujita chiquitita pasaba a la grande. Y el otro tema que también tiene la ley de Laplace, ¿no es cierto?, es el radio crítico, ¿no? Si tenemos burbujitas chiquititas, ¿no?, va a ser muy difícil que crezcan. Pero pasado un diámetro, ¿no?, o un radio, crecen violentamente. Entonces tenemos que preocuparnos de que estas micro burbujitas no crezcan, porque si crecen se nos van a desarrollar y después ¿cómo las vamos a quitar? Cuando vimos el primer día que aunque le pongamos 6 atmósferas, el volumen solamente va a caer a la mitad, no va a desaparecer. Entonces tenemos que preocuparnos de que nuestro sistema de ascenso de buceo, nuestras técnicas de ascenso de buceo, ¿no?, que las tablas de compresión sí son buenas en su tiempo, pero es que hoy día ha cambiado el concepto, sobre todo por este tema de post-buceo, que es lo que hoy día preocupa a toda la ciencia, ¿no? ¿Qué hacer para que haya menos micro burbujas? ¿Cómo se expanden las micro burbujas? Con menor presión ambiental, con mayor presión de los gases, con la surfactante. Acuérdense que la surfactante hace que la tensión superficial se reduzca y pasando el radio crítico, ¿no? Estos elementos hacen que crezca la burbuja. ¿Y qué hacemos cuando ascendemos? Disminuimos la presión ambiental. Al ascender disminuimos la presión ambiental. Disminuimos la presión que hay dentro de la burbuja, dentro de la micro burbuja. No se olviden, los gases son sometidos a la ley de Boyle. Si yo bajo, esa micro burbuja se va a achicar, se va a quedar con el radio más chiquitito, ¿no? Y va a ser más difícil de que yo la expanda. Pero al subir, si yo subo muy rápido, si yo hago el M-value, si yo hago la máxima diferencia entre la presión de la sangre y la presión del tejido, estoy violentando la micro burbuja. Entonces el M-value no es bueno, es malo. Entonces ya tenemos una pifia en la tabla de compresión. ¿Cómo se disminuye la microburbuja? Aumentando la presión tisular, la tensión superficial, el oxygen window, que vamos a hablar luego, y disminuyendo el radio crítico. Si aumentamos la presión ambiental, va a disminuir el radio. Al disminuir el radio, la presión de dentro por la ley de Boyle va a aumentar la presión. Y si aumenta la presión aquí adentro, a lo mejor puede salir para afuera.
y puede la burbuja desaparecer. A propósito de microburbujas, no solamente una microburbuja, hay distintos tamaños de microburbujas. Vean ustedes, la que detecta el Doppler son de 50, entre 20 y 50 micrones, ¿no? Y son peligrosas y causan patología, a pesar de que fueron calificadas como burbujas silentes, ¿no? Cuando uno yo siempre digo, le va a caso Clay, ¿no? El boxeador, ¿no? Tantos combos le dieron que al final lo dijeron idiota, ¿no? Bueno, una burbujita silente en el cerebro no le pasa nada, una burbujita silente en el hueso no le pasa nada. Miles de millones de burbujitas en el cerebro causan un daño orgánico crónico, miles de microburbujitas en los huesos causan la osteonecrosis como uno de los factores. Entonces, tenemos que actuar acá, ¿no? Lo otro está muy bien. O sea, está mal que no se cumpla lo que se exige, lo mínimo que exige la autoridad marítima, la tabla no la cumplen. Vimos, el comandante Ron nos presentó una cantidad enorme de pacientes, de enfermos accidentados que no cumplían la tabla. Pero igual si se cumplen, ¿no? Tenemos que optimizarla, optimizar todo este proceso de ascenso de manera de que esto desaparezca. Entonces, burbujitas silentes todavía que ya no son detectables al Doppler, ¿no? Pueden también causar bloqueos capilares. O sea, aquí tenemos una papa caliente. Y después para abajo ya no es problema. Incluso, miren, núcleos o semillas de burbujas desde nanomicrones hasta 1.2 micrones pueden crecer o desaparecer. Siempre están presentes en nuestro cuerpo, en grandes cantidades. Siempre están presentes, ¿no? Los gases están presentes en forma de micronúcleos o semillas de burbujas. No desaparecen. Bueno, quien tuvo mucho que ver con este tema, como para ampliar el conocimiento, fue Spencer, una de las personas que trabajó más en el tema del Doppler inicialmente. Ahora ya hay miles de personas que tienen digamos, tablas, ¿no? Y en esta escala de Spencer, ¿no? Que él le tomaba a los buzos en la aurícula derecha con su Doppler, ¿no? Decía que la 0 no había ruidos de burbuja, la 1 la mayoría de los ruidos cardíacos eran exentos, o sea, eran exentos de ruido extraño, ¿no? La 2 ya habían, por lo menos en la mitad de los ciclos cardíacos habían ruido extraño. El 3, en todos los ciclos cardíacos había señal. Y 4, no se escuchaban los ruidos cardíacos, era puro ruido de burbuja. Para poder graficar un poquito eso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4 ya es una cortina, como esa ahí de burbuja, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto ocurre por buceo y que no se ve, y se le llamó durante muchos años silente, hoy en día se está tratando de usar el ecocardiograma, no el Doppler, porque el Doppler es muy inseguro. En cambio, el ecocardiograma va a mostrar las microburbujas, las va a mostrar en las cavidades cardíacas, sobre todo en las cavidades cardíacas derechas. Y justamente uno de los puntos de investigación que de una u otra manera estamos proponiendo, a ver si alguna autoridad algún día nos pesca, es que controlemos con intervención si cambia esto. Primero veamos si existen. Por ejemplo, con el yo-yo. ¿Qué pasa con un buzo yo-yo cuando sale? Al final le hacemos un Doppler y vemos cuántas microburbujas hay. Le cambiamos el perfil al yo-yo, como lo vamos a explicar después, ¿cierto? Y a ver si también disminuyen. Y si disminuyen, hemos hecho un tremendo favor a ese paciente o a la industria o al buceo en general, ¿no? Eso no está hecho. Dos palabras, ¿no es cierto? Para medir distintas partes donde se puede medir el ecocardiograma. Bueno, voy a volver un poquito atrás. Richard Pyle es un biólogo marino de la Universidad de Hawái, ¿no? Trabajó con el doctor Jund y él descubrió una parada profunda que se llamó el Pyle Stop o Deep Stop o Microbubble Stop. O sea, Pyle hacía buceos profundos, ¿no? Y según las tablas clásicas había que hacer el perfil de descompresión. Y a él le gustaba ir a buscar pescaditos abajo, ¿no? Era como biólogo marino, y cuando sacaba los pescaditos de aquí hasta arriba, los pescaditos se reventaban porque la burbuja natatoria explotaba. Entonces cuando él pescaba, tomaba pescaditos, ¿no? Tenía que hacer una parada en la mitad de la profundidad aproximadamente, le pinchaba la vejiga natatoria con una agujita, le sacaba el aire y después seguía. Y eso le daba a Pyle un tiempo de parado profundo, ¿no? Y se dio cuenta y empezó a observar en su equipo que cuando él hacía esta parada profunda, el estrés descompresivo
Post-buceo era distinto. No se sentía tan cansado, no tenía dolor de cabeza, se sentía mejor, subjetivamente mejor, y empezaron a observar esto, ¿no? Entonces aparece ya un concepto práctico hecho por un biólogo marino, por un buzo, no por un médico, por un buzo, de que era como bueno parar en la mitad. Bueno, el profesor Jung, Eugene Jung, de la Universidad de Hawái, ¿no?, parte de una premisa distinta que Haldane. No parte con la clásica ley de Henry, sino que dice: las burbujas en buceo se originan desde los micronúcleos gaseosos o semillas de burbuja. No es que el M-value sea el causante de esto, sino que es otra cosa, ¿no? Y descubre que las microburbujas tienen una permeabilidad variable según su diámetro. Obvio, mientras más chiquitito el diámetro, menos posibilidad que entre gas. Mientras más grande el diámetro, más fácil entra el gas, ¿no? Entonces él hizo un pequeño experimento, ¿no?, con unos ratoncitos, que le hacía un perfil de buceo y después le hacía una profundizada y le hacía el mismo perfil, y resulta que había menos microburbujas. Entonces como que se cumplía su postulado de que él hacía como el crash de las microburbujas, ¿no?, las achicaba más todavía, ¿no?, y después había menos microburbujas en el pozo. Él trabajó mucho con gelatina, ¿no es cierto?, que las presurizaba, porque él quería ver las burbujas, quería ver cómo crecían, porque él se daba cuenta que inicialmente no había microburbujas en la gelatina cuando se cortaba, pero al ratito empezaban a aparecer, ¿no es cierto?, y empezaban a crecer. Entonces él decía que algo sucedía, que en un momento dado la excitación del cuchillo que cortaba esto, o la hoja de chile que cortaba esto, provocaba una estimulación, ¿no?, a lo mejor el roce, una pequeña tribonucleación, tal vez, no sé, que empezaba a desencadenar estas microburbujitas que empezaban a crecer y seguían creciendo. Bueno, el modelo holdaniano, ¿no?, siempre habló de la máxima gradiente, y resulta que ahora el modelo de gas libre habla de la gradiente reducida, ¿ah?, la reduced gradient, ¿no? Reduced gradient bubble models. Este es un modelo de que no hace la máxima gradiente, sino que hace la suficiente o la mínima gradiente, ¿no? Y justamente Bruce Wink, un matemático de la NASA, de la Universidad del Álamo, desarrolla este modelo, ¿no?, que se llama el RGBM, que todos los buzos están empezando a conocer hoy día, ¿no?, porque encierra un concepto distinto al modelo y el algoritmo de los neo-holdanianos. Este es un algoritmo distinto, ¿no?, porque esto tiene una razón física diferente, ¿no? No se parte del M-value, no se parte del gas disuelto y la presión, sino que se parte del micronúcleo. Mire, voy a tratar de explicar un poco, a ver si me da el ingenio, ¿no?, para tratar de explicar un poquito esto de cómo funcionan los micronúcleos. Por ejemplo, aquí estamos a nivel del mar, ¿no?, nitrógeno 0.79, ¿no es cierto?, la presión de nitrógeno a nivel alveolar. Estamos equilibrados, tenemos todo con 0.79, todos nuestros tejidos están con una presión de 0.79, ¿no?, hasta las microburbujitas, ¿no es cierto?, tienen 0.79. Presurizamos, ¿no?, y en primera instancia, ustedes saben, ¿no es cierto?, de que el alvéolo y la sangre rápidamente, como dijimos ayer, rápidamente van a subir su presión, ¿cierto?, y también la microburbuja va a subir su presión por la ley de Boyle, ¿no? Esta microburbujita, ¿no?, que estaba, como se llama ahí, ¿no es cierto?, al aumentar la presión va a disminuir y se va a achicar, ¿no?, y en un momento dado vamos a tener un equilibrio, ¿no?, se equilibró todo en 2.37. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros quitamos presión, subimos, ¿cierto?, el tejido va a quedar con 2.37. La burbujita le va a bajar la presión también, ¿no?, y va a crecer. Entonces, el tema de la reduced gradient es que nosotros no podemos hacer esto porque va a crecer esta microburbuja y se va a desarrollar la enfermedad. Entonces no podemos hacer de 20 metros a 0, así como así. No podemos. Tenemos que ir dándole tiempo, no para que se vaya eliminando el gas, que también es importante, para que no crezca la microburbuja. O sea, ahora nos interesa tener presión para que la microburbuja no crezca a un radio crítico, que en un momento va a seguir creciendo. Tenemos que evitar el radio crítico.
Aquí, por ejemplo, otro modelo, esta es sangre, este es tejido, esta es la microburbuja, ¿no? Si nosotros comprimimos, va a disminuir el tamaño de la microburbuja y va a aumentar el nitrógeno de la sangre, naturalmente que va a empezar a pasar la sangre al tejido, ¿cierto? Inicialmente a poquito y finalmente vamos a llegar a tener un equilibrio en el tejido y sangre, ¿no es cierto? Y si ahora nosotros quitamos presión y ascendemos, ¿no es cierto?, va a ocurrir que la burbuja va a crecer por Boyle, el nitrógeno acá se va a mantener todavía porque va a ser más lento su retirada y eso va a hacer que la burbujita crezca. Entonces, el punto es que nosotros no podemos de una manera violenta cambiar la presión. Este es un monito que trata de explicar un poquito de que la burbuja cuando tiene menor presión, yo se lo voy a explicar a medida que vaya pasando. Esta burbuja si tiene mayor presión la burbuja dentro que fuera, ¿no?, esta burbuja va a tender a desaparecer, va a tender a desaparecer, ¿no?, y se va a desaparecer. Pero la situación contraria que ocurre en el ascenso, ojo, en el ascenso va a disminuir la presión de la microburbujita y a mayor presión exterior la microburbuja va a tender a crecer. Y eso es lo que tiene que evitar el RGPM. Esto es lo que quiere evitar el RGPM, que esa microburbuja no crezca. A ver, gases pulmonares respiratorios pasan de la sangre y los tejidos en estado gaseoso. Sabemos. Los gases no pasan al estado líquido, lo sabemos. Permanecen como micronúcleos, ¿no es cierto?, o semillas de burbuja. Los modelos BPM y RGBM asumen en compresión el micronúcleo reduce su tamaño, volumen y diámetro, ¿no?, bubble crash. Y en descompresión ocurre lo contrario, pueden aumentar su diámetro y formar burbuja. Entonces tenemos que preocuparnos de la descompresión. Vuelvo a decir acá, la mínima gradiente. Y aquí, ¿no es cierto?, empieza el fundamento del RGBM. ¿Qué significa eso? Mantener siempre la presión de la microburbuja, ojalá mayor que la presión del tejido. O sea, no pasarse de modo que la microburbuja tenga más presión que el tejido. Esa es o que por lo menos no crezca un radio crítico. Entonces, mínima diferencia entre la presión de la burbuja en relación a la presión del tejido. ¿Cómo se logra eso? Con paradas profundas. Con cambio en la velocidad de ascenso, como plantea la doctora. Cambiar la velocidad de ascenso a medida que vamos ascendiendo hacia arriba, entre 3 metros y 1 metro, debería ser 1 metro por minuto, ¿no? Y así lo hacen las personas que trabajan con este método. Ir cambiando la velocidad de ascenso, ¿no? Y cambiar los gases respiratorios en ascenso. O sea, provocar que la presión del nitrógeno con un gas que tenga menos nitrógeno, como nitros o oxígeno, ¿no?, haga salir más rápido el nitrógeno de manera que la presión tisular sea menor que la presión de la microburbuja, cosa que la microburbuja desaparezca. Mantener siempre mayor la presión dentro de la burbuja en relación a la presión del tejido. Este es un concepto, yo lo encuentro revolucionario, que cambió las tablas de compresión. Voy a mostrar acá un trabajo que hizo justamente Winkel, ¿no? Aquí mostramos 36 metros por 25 minutos, que es como un buceo, digamos, extremo, a 36 metros, 25 minutos, ¿no es cierto? Y se estudiaba sin paradas, ¿no? Se estudiaba, mira la cantidad de microburbujas que había, un montón de rato, ¿no? Pero si incorporábamos una parada a los 3 metros de 2 minutos, ¿no?, cambiaba a azul. Y si hacíamos 3 paradas, uno a los 6 metros 1 minuto y a los 3 metros 4 minutos, prácticamente desaparecía la microburbuja post-buceo, ¿no? Entonces, verdaderamente, es como para considerarlo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el sistema haldaniano, ¿no? Máxima gradiente, van a crecer las microburbujas, mínima gradiente, vamos haciendo paraditas, ¿no es cierto?, de manera que no ocurra esto, que se desarrolle y pase un radio crítico en la microburbuja que pueda crecer. Yo les quiero explicar acá, es un cuadro enredado, voy a tener que cambiarlo, pero voy a tratar de explicarlo. Aquí hay 2 esquemas de descompresión. El ZHL es de Pullman, es neo-haldaniano, ¿no?, y este es el RGBM. Un buceo a 55 metros, ¿no es cierto?, en que la primera parada es a los 55 metros, el RGBM ya para 1 minuto, para 1 minuto a los 51, para 1 minuto a los 48, para 1 minuto a los 45, para 1 minuto a los 42, para 1 minuto a los 39, a los 36, y recién en 33 para 1 minuto
el método de Pullman. O sea, aquí hay 7 paradas antes de la primera de Pullman. O sea, se suben más de 20 metros sin ninguna sola parada. O sea, disminuyen la presión ambiental en 2 atmósferas absolutas, ¿cierto? Sin ninguna parada, no permiten ninguna parada. Y vean lo más interesante de todo lo siguiente. Posteriormente, ¿no es cierto? Miren, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 12 minutos, 7 minutos, 28 minutos, 48, 18. Y al final, 147 minutos del ascenso por este programa de Pullman y 98 por este Wink, por el programa de RGBM. O sea, hay un cambio absoluto en cuanto al concepto de las paradas de compresión, hay un cambio absoluto en cuanto a la física y a la explicación de este tipo de problemas de las microburbujas. Miren, los modelos holdanianos, tablas actuales, ya están tratando el buzo en alguna medida, porque ya tienen que manejar burbujas formadas, esas burbujas que detectó el Doppler, están formadas, ¿no? Obligan a permanecer al buzo en paradas de compresión cercana a superficie por tiempos prolongados. Ustedes vieron, había un tiempo de 40 minutos los 3 metros en la tabla que estuvimos analizando recién, ¿no? Dice, para eliminar parte de las mismas hasta poder seguir a la superficie. Entonces Winke es tan duro con esto, dice, esto implica un estrés de descompresión muy grande para el buzo y un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades de compresión y enfermedades de trabajo. RGBM no considera las tablas de descompresión hoy por no tener la física correcta. Bruce Winke. O sea, se cuestiona, lo de Holden y el nuevo holdaniano se cuestiona por este nuevo concepto de enfrentar la forma de descomprimir. O sea, tenemos que pensar en que la descompresión es clave y el post-buceo es clave en lo que significa la creación de microburbujas. Este es un cuadrito un poco complicado. Esto significaría el buceo de profundidad y hacemos una parada, ¿no es cierto?, en que la microburbuja va a disminuir su presión, pero el tejido va a mantener su presión, por lo tanto la microburbuja va a crecer, ¿no? Pero si nosotros mantenemos la presión y permitimos que el tejido siga descomprimiéndose, la burbuja va a disminuir y no alcanzamos, ¿no es cierto?, un radio crítico. Acá lo vemos de la siguiente forma. Esto es neo-holdaniano, ¿no? Hacemos una gran diferencia entre el fondo, ¿no es cierto?, la presión de fondo y la primera parada, ¿no es cierto?, lo que hace de que la microburbujita tenga muy poca presión, por lo tanto esta microburbujita va a crecer. Pero si hacemos paradas profundas, ¿no es cierto?, la microburbujita en un momento dado va a ir disminuyendo a la par, ¿no? Y justamente ir disminuyendo a la par, de modo de que no ocurra el paso del radio crítico y empieza a desarrollarse la burbuja. Bien. Base de modelo gas libre RGBM, presión dentro de la burbuja, gas libre siempre mayor que la tensión de gas disuelto del tejido. Ascenso con paradas profundas, disminuir la velocidad del buceo y cambio de la mezcla respiratoria al abrir la ventana de oxígeno. Aquí tenemos 2 sistemas de computadores, ¿no? Este es un Pullman, pero ya está incluyendo paradas profundas. O sea, aquí ya nos metimos el algoritmo de los neo-holdanianos, se dieron cuenta que tenían un error y empezaron a meter paradas profundas, ¿no? Y aquí tenemos un algoritmo RGBM como el que estuvimos viendo. Pero, todos estos modelos son matemáticos, ¿no? Son ciencias exactas, son físicas, son cálculos, son computadoras, ¿no? Aplicado a un modelo biológico, ¿no?, que es lo contrario, es probabilístico, es multifactorial, es inexacto, ¿no? Ninguno de los modelos, ninguno, podrá abarcar todos los procesos vitales y todo lo complejo que significa esto, de manera de poder afirmar un 100% de no hay riesgo. Ninguno. Más todavía, cuando nos encontramos con esto, que la biología se mueve no en 2 más 2 son 4, sino que se mueve en una campana de Gauss, en donde vamos a tener en un punto gente muy sobreprotegida, en un punto una sobreprotección normal, ¿cierto?, y en el otro punto una desprotección. O sea, esto es una curva biológica, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estoy? En la curva Gauss. ¿Ah? Me pregunto un busito que está escuchando esta conferencia, bueno, ¿y el doctor dónde estoy yo?
Nadie lo sabe. Entonces, forma de prevenir estrés descompresivo. Buen estado físico. Esto es variable. Hoy día vamos a hablar algo diferente. Hidratación adecuada, descanso adecuado. Buen estado físico. Hidratación adecuada, descanso adecuado. Esto lo voy a borrar mañana, o más luego. Buceo. Cumplir con los tiempos de profundidad planificados. Precaución con la narcosis nitrógeno o con la retención de CO2. Evitar la hipotermia. Evitar la fatiga excesiva. Es un buceo. Ascenso. Velocidad adecuada, menor en los últimos metros. Paradas profundas. Parada de descompresión planificada. Cambio de mezcla respiratoria. Tener una estrategia de ascenso. Cada buzo profesional tiene que tener una estrategia de ascenso en base a todos estos nuevos conceptos que están apareciendo en la medicina del buceo. No puede ser que sigamos pegados a la pura tabla. Está bien, la tabla es lo mínimo, lo básico, como plantea el comandante. Por lo menos cumpla la tabla. Ahora después si podemos hacerlo mejor, hagamos mejor, pero por lo menos la tabla. ¿Cierto? Y en buceo y post-buceo, reposo adecuado 30 minutos, abrigo adecuado, hidratación abundante y respirar oxígeno 100%. ¿Cuál ha sido el aporte de la ciencia? Si tienen paciencia y me soportan, voy a decírselo a las 4:30 o 5 de la tarde. Así que bueno, esto era lo que quedaba de RGBM. Yo voy a pasar ahora a la fisiopatología, que es lo que nos correspondía hacer ahora. Discúlpenme que lo haya pasado tan rápidamente, pero yo no quería dejar